iglesia y es la nueva traducción a la Nueva Biblia de las Américas, la que vamos a estar utilizando como iglesia. Ahí las va a encontrar en la entrada. Bien, vamos a dar inicio a la predicación de la palabra de nuestro Dios. Y estamos estudiando el Evangelio según San Juan. Así que le invito a que pueda tomar su Biblia ahí en Juan capítulo número 6, versículos 1 al 21. Y estamos en el sermón número 12 de este estudio que nos va a llevar a través de todo el año. Van a ser 41 sermones en total. Y estamos viendo diferentes lados de lo que fue la vida de Jesús, el ministerio de Jesús. La semana pasada celebrábamos Domingo de Resurrección, recordábamos el sacrificio, dimos un vistazo hacia el futuro, lo que va a pasar en los últimos capítulos de Juan. Pero hoy regresamos al capítulo número 6. Y públicamente quiero dar gracias a Juan porque él suplió el púlpito mientras mi esposa y yo estuvimos enfermos. Él en realidad predicó la palabra fielmente, lo estuve observando los sermones ya después, cuando me los compartieron. Y gracias una vez más a Juan por predicar la palabra. Bien, vamos a Juan capítulo 6, versículos 1 al 3. Vamos a leer esto, vamos a orar y vamos a entrar a la palabra de Dios. Dice así la palabra de Dios todos juntos, Juan 6, 1 al 3. Después de esto, Jesús se fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y una gran multitud lo seguía, pues veían las señales que realizaba en los enfermos. Entonces Jesús subió al monte y se sentó allí con sus discípulos. Padre Santo, gracias por tu palabra, por la oportunidad de abrirla, de estudiarla, meditar en ella. Y en esta mañana, Señor, te pedimos que tú hables a nuestro entendimiento, a nuestro corazón, que nos permitas entender, Señor, quién es tu Hijo Jesús. Y que nos permitas entender también, Señor, que podemos confiar en Él para todo. Por favor, quita toda distracción de nuestra mente. Si hay algún dolor en nuestro corazón el día de hoy, lo entregamos a ti, que tú seas nuestro sanador. Y que tú, Señor, nos permitas salir edificados el día de hoy. Gracias por tu palabra. En el nombre de Jesús. Amén. Bien. Regresando al capítulo 6 de Juan, vemos un par de cosas aquí en este texto y aquí vamos a iniciar. Dice que después de estas cosas, ¿después de qué? Del capítulo 5, donde Jesús estaba predicando en lo que era el sur del país de Israel, por decirlo así. Y Jesús estaba predicando y mucha gente lo estaba rechazando. Recibían sus milagros, recibían las bendiciones que Él podía dar, pero rechazaban las cosas que Él decía. Él decía que era el Hijo de Dios. Él decía que Dios Padre lo había enviado aquí a la tierra. Y aunque, una vez más, a las multitudes les gustaban los milagros, los beneficios, no querían compromiso con Jesús. Y vemos aquí que, recordemos que los evangelios cubren 3 años que fueron el ministerio de Jesús. Y del capítulo 5 al capítulo 6, vemos que pasan aproximadamente 6 a 12 meses. Ha pasado un buen tiempo aquí. Entonces, vemos que ahora en capítulo 6, Jesús, al ser negado en el sur, ahora se va al lado norte, a la región de Galilea. Y vamos ahí con el punto número 1, el cuarto milagro. Recordamos que todo el evangelio de Juan, el propósito era comprobar quién era Jesús, la deidad de Jesús. Comprobar que Jesús es Dios hecho hombre. Y vemos ahí uno de estos milagros, el cuarto milagro que Juan nos relata, alimentando a los 5,000. Para aquellos que están tomando apuntes, y les animo, tomen muchos apuntes para que durante la semana les pueda servir de estudio esto. Para los que están tomando apuntes, este milagro que vamos a ver el día de hoy es relatado también en Mateo, capítulo 14, también en Marcos, capítulo 6, y también en Lucas, capítulo 9. Es un milagro que fue tan impactante en la vida de los discípulos y de los que estaban ahí presentes, que cada uno de estos autores lo menciona en sus evangelios. Así que vamos ahí a Juan 6, 4 al 10. Dice así: estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Cuando Jesús alzó los ojos y vio que una gran multitud venía hacia él, dijo a Felipe: ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Recordamos lo que fue la fiesta de Pascua. Fue, por decirlo así, el día de la independencia del pueblo judío. Cuando ellos fueron rescatados de Egipto para ser libres, para adorar a Dios. Y la Pascua lo que era el ángel de la muerte, como lo dice la palabra de Dios, venía para matar a cada uno de los hijos primogénitos de los egipcios. Y Dios dice, la Pascua, Passover, dice, el ángel de la muerte va a pasar sobre tu casa si tienes fe en mí
y demuestra tu fe, y matando a un animal inocente, comiendo su carne, pintando tu puerta con su sangre, eso es un símbolo de fe. Eso era la Pascua. Entonces el pueblo judío recordaba esto cada año como un pacto eterno con Dios, diciendo, tenemos fe en ti. Así que vemos esto en Galilea. Estaba juntándose un pueblo inmenso, multitudes que venían de todo el mundo para esta región para adorar a Dios. Y viendo esto, Jesús le dice a uno de sus discípulos, a Felipe, hay mucha gente, ¿dónde compraremos pan para que coman estos? Qué buena pregunta. 6. Pero decía esto para probarlo, porque él, Jesús, sabía lo que iba a hacer. Y vamos a hablar de esto en unos momentos, pero Jesús constantemente estaba poniendo a prueba la fe de sus discípulos. Porque la fe no sirve si jamás la utilizas. La fe no sirve si jamás es probada para ver si es real. Dice así el versículo 7. Felipe le respondió, 200 denarios de pan no les bastarán para que cada uno reciba un pedazo. 8. Uno de sus discípulos, Andrés, hermano de Simón Pedro, dijo a Jesús, aquí hay un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pescados. Pero, ¿qué es esto para tanto? Un par de cosas aquí. Dice que 200 denarios no sería suficiente. ¿Qué era el denario? El denario era el salario de lo que ganabas en un día de trabajo, un día de empleo. ¿Cuánto es el minimum wage aquí en Estados Unidos ahorita? $7.25 todavía. Wow. ¿7.50? Wow. A ver, ¿quién es bueno para las matemáticas? 7.25, 7.50, saca el calculador. 7.50 por 8 horas de trabajo. ¿Cuánto sería ahí? Aproximadamente $60. Lo que se gastan los chavos en Xbox Games. Uf. Todo un día de trabajo por un juego. Algo para pensar nada más. Y dice, guarden ese número, 60. 200 de estas monedas, denarios, no sería suficiente para alimentar esta multitud. Ahora, 60 por 200, ¿cuánto es eso? $12,000, por decirlo así. Dice, $12,000 de comida no es suficiente para alimentar a esta gran multitud. Jesús, ¿usted cree que a Jesús le faltaba el dinero? En la tierra dice, yo no tengo ni dónde dormir, pero la Biblia nos dice, y vamos a ver, que Dios es el dueño del oro y de la plata. Entonces lo que estaba haciendo aquí Jesús era poner a prueba la fe de Felipe y de Andrés. Recuerden quién fue Andrés, el hermano de Simón Pedro. ¿Y qué fue lo primero que vemos en el Evangelio de Juan tocante a Andrés? Dice que él llevó Jesús a su hermano. O más bien dicho, él llevó a su hermano a Jesús. Andrés tenía este don, por decirlo así, evangelístico. Y aquí Andrés lo que hace es, de entre la multitud, toma a un muchacho, un niño, tal vez 10, 12 años, y lo lleva ante Jesús y dice, este tiene 5 panes y 2 pescados. Imagínate si tú eres este niño. Lo único que tienes para comer, 5 panes, 2 peces, y eran 2 peces como sardinas, pequeñas. Y viene un hombre barbón, chaparro, no huele muy bien. Dice, vente niño, te vamos a quitar tu comida. La Biblia solamente dice que el niño estaba presente. ¿Dónde estaba la mamá del niño? ¿Quién sabe? Pero Jesús ve a este niño y mira lo que dice. Versículo 10. Hagan que la gente se siente, dijo Jesús, y había mucha hierba en aquel lugar, así que se sentaron. El número de los hombres era de unos 5,000. La Biblia dice que eran 5,000 hombres. Así se hacía el censo, se contaba los jefes de casa, de hogar. Así que en realidad no eran 5,000 personas, eran aproximadamente 20,000 personas, incluyendo la esposa, los niños. Antes no era de un niño, antes tenían muchos hijos, eran familias grandes, 20 a 25,000 personas, un estadio con hambre. ¿Y qué estaba haciendo Jesús durante todo esto para que se juntara tanta gente? Él estaba enseñando, Él estaba sanando, Él estaba haciendo milagros. Pues imagínate, lo vemos aquí en la ciudad de Brownsville, aquí en la región de RGV, cuando viene un profeta, un evangelista, todos quieren ir porque tal vez tiene una palabra para mí, o tal vez tiene sanidad para mí. Es lo que estaba pasando aquí, querían los milagros. Ahora, vemos un par de cosas aquí. La comida de este niño, 5 panes y 2 peces, no era gran cosa. Era lo que comían los niños más pobres. Para hacerlo algo moderno, actualizado, sería como un sándwich de peanut butter and jelly. ¿Okay? Un Lunchable.
¿verdad? Que le cortas las orillas, no te gusta. Eso era lo que tenía este niño. Y viene y se lo van a quitar y Jesús lo va a multiplicar, como vamos a ver. 5,000 personas necesitadas. Seguimos ahí en el texto, Juan 6, 11 al 15. Entonces Jesús tomó los panes y habiendo dado gracias, que es algo muy clave, habiendo dado gracias. Y podemos hacer un hincapié aquí, de aquí puede salir todo un sermón, pero hago un par de notas aquí. ¿Eres una persona agradecida con Dios? Lo que tienes, en realidad le agradeces a Dios por lo que tienes. Este niño solamente tenía 5 panes y 2 peces. Y Jesús lo toma y dice, gracias, Padre. Dio gracias, dice ahí, y los repartió a los que estaban sentados. Lo mismo hizo con los pescados, dándoles todo lo que querían. Subrayen eso en sus nuevas Biblias. Qué bonitas Biblias, ¿verdad? Muy bonitas. Subrayenlo en su nueva Biblia. Dice, les dio lo que querían. Suficiente, abundante, les dio hasta de más. Ese es el poder que tiene Dios. No es de que tomó los 5 panes y los quebró, los repartió y cada quien un pedacito a ver hasta dónde nos alcanza. Dice que multiplicó, dio a cada persona todo lo que quería, más y en abundancia. Y vamos a ver esto en un momento. ¿Qué más dice ahí la palabra de Dios? Dice 12. Cuando se saciaron, llenos, satisfechos, dicen algo vulgarmente aquí, el mal del puerco, ¿verdad? Cuando ya descanso, they call it food coma. Mal del puerco, you're just lleno, stuffed. Dijo a sus discípulos, recojan los pedazos que sobran para que no se pierda nada. No solamente llenó las panzas de los que estaban ahí, sino que les dio canastas a cada uno de sus discípulos. Y dice la palabra de Dios, ellos los recogieron y llenaron 12 cestas con los pedazos de los 5 panes de cebada que sobraron a los que habían comido. No solamente les alimentó a ellos, sino a sus discípulos, suficiente para el viaje. 14. La gente entonces, al ver la señal, el milagro que Jesús había hecho, decían, verdaderamente, este es, ¿qué deberían haber dicho ahí? Este es el Hijo de Dios. No dijeron eso. Dijeron, este es el profeta que había de venir al mundo. Por lo que Jesús, dándose cuenta que iban a venir y por la fuerza hacerle el rey, se retiró él solo otra vez al monte. Un par de cosas aquí. Jesús tomó los panes, él dio gracias, una oración al Padre. Y nos recuerda Jesús cómo es que debemos orar. Padre nuestro que estás en los cielos, ¿qué más? Santificado sea tu nombre, ¿qué más? Hágase tu voluntad en el cielo, ¿qué más? Danos nuestro pan de cada día. Y la pregunta es esta, ¿en realidad confías que Dios te puede dar lo que necesitas hoy? Muchos buscan abundancia, muchos buscan guardar para que mañana tampoco me falte. Jesús nos enseñó a orar, danos hoy el pan de cada día, lo de ahorita. Si recordamos en el Antiguo Testamento, cuando iban los judíos, los israelitas caminando por el desierto, se quejaban, tenemos hambre, Dios, ¿qué es lo que les dio? El maná, pan. Les dio pan que caía del cielo, pan delicioso. Y dice que comieran todo lo que quisieran hasta llenarse, saciarse. Pero les dijo algo muy importante, no lo guarden para mañana. ¿Y qué pasaba para los que desobedecían? Lo guardaban, se echaba a perder, se hacía lleno de gusanos, se echaba a perder. Porque Dios le estaba enseñando a su pueblo, no confíes en tus fuerzas, confía en mí. Yo te daré el pan de cada día. Y vemos algo más aquí. Dice que les dio lo que querían, les dio demasiado. Este fue un milagro creativo. Jesús es Dios. Dios es el creador del universo. Y aquí vemos que Él crea más pan y más pescados. ¿Cuál fue la primera cosa que Jesús hizo? ¿Cuál fue el primer milagro en Juan? Agua en vino. Entonces Jesús hizo vino. Jesús aquí hace pan. Nos da una pequeña imagen de lo que vamos a celebrar el día de hoy. La cena del Señor, pan, vino. Y también hizo pescados. ¿Qué fue lo que hizo Jesús? Después de haber resucitado, sus discípulos estaban en la pesca una vez más. Dice que cuando llegaron a la tierra donde estaba Jesús, ¿qué estaba haciendo Jesús? Comiendo pescados. Muy interesante esos detallitos de la Biblia que a veces se nos pasan.
Vemos que Él estaba creando cosas nuevas porque Él es el creador. Cada quien recibió una bendición, hasta los discípulos. Y vemos aquí esto, que el pueblo quería hacer Jesús un rey terrenal. Si recuerdas el Antiguo Testamento, los judíos decían: Dios, no queremos que tú seas nuestro rey, queremos tener un rey como el resto de las naciones. Un rey terrenal. Y hago esta pregunta a ti: ¿tú quieres un Dios que solamente arregle tus problemas aquí en la tierra? ¿Tú quieres un Dios que solamente arregle las cosas aquí, en esta vida corta, 60, 70, 80 años, si te va muy bien, si te cuidas, si tomas Herbalife, tal vez? No, que ahora es OmniLife allá en México, ¿verdad? Dios no solamente quiere proveer aquí, Dios quiere satisfacerte por la eternidad. Es parte de la bendición que Él nos da. Pero estas personas, dice que a la fuerza lo querían hacer rey. Ellos querían alguien que los librara del gobierno romano. Ellos querían un soldado, un general, un líder militar que los rescatara de los romanos. Pero Jesús no vino para rescatarnos de los romanos. Jesús no vino para rescatarnos de los demócratas o los republicanos. Jesús vino a librarnos de algo más importante, del pecado. Seguimos ahí y vemos un par de cosas aquí. Dios y la provisión. Y este mensaje es muy sencillo. Vamos a terminar a tiempo para tomar la cena. Solamente quiero ver unos pasajes con ustedes hablando de la provisión, lo que Dios nos provee. Este milagro impactante nos dice, Él es Dios. Pero veamos lo que Dios dice sobre la provisión. En Deuteronomio 8 dice esto, leamos todos juntos. Él te humilló y te dejó tener hambre y te alimentó con el maná que tú no conocías, ni tus padres habían conocido, para hacerte entender que el hombre no solo vive de pan, sino que vive de todo lo que procede de la boca del Señor. Dios le dice a su propio pueblo, acuérdense, Dios te permitió tener hambre para que supieras lo que es Dios proveerte a ti. Muchas veces nos quejamos por las pruebas. ¿Por qué yo, Dios, me porto bien, trato bien a las personas, estudié demasiado, mi carrera la terminé, hasta saqué maestría? ¿Por qué a mí, Dios? Nos recuerda, Él te dejó tener hambre, lo permitió y luego te alimentó. Hablando de la provisión, el Salmo 50 dice esto, hablando Dios, porque mío es todo animal del bosque y el ganado sobre 1000 colinas. Conozco a todas las aves de los montes y mío es todo lo que en el campo se mueve. Si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Acaso he de comer carne de toros o beber sangre de machos cabríos? Ofrece a Dios sacrificio de acción de gracias y cumple tus votos al Altísimo. Invoca mi nombre en el día que te angusties y yo te libraré, tú me honrarás. Dios dice, yo no necesito nada, todo es mío. Si tú necesitas algo, pídeme, hónrame, yo te voy a bendecir. Entonces, en realidad, ¿quién es el que provee para nuestros hogares? ¿Tú como jefe de casa o Dios que está sobre ti? Pero es que yo lo hice, yo estudié, yo trabajé. Dios aún te dio las fuerzas que tienes para levantarte, para irte a trabajar. Me di cuenta de esto ahora que nos dio el coronavirus a mi esposa y a mí. Que fue, y Juan me decía, es como un descanso forzado. Dios quiere que descanses. Dios quiere que te sientes, que permites que los demás sirvan, que la iglesia siga sin ti. Y al principio no lo entendía. Es que yo quiero predicar, es que yo quiero servir. Y con el tiempo y con la temperatura y la enfermedad me di cuenta, ¿sabes que no se trata de mí? Ya lo sabía, pero a veces se nos olvida, ¿verdad? Por eso la Biblia muchas veces se repite porque se nos olvida. Y Mateo 6, Jesús ya hablando en otro evangelio, hablando de la provisión, dice esto. Mateo 6:31 dice, por tanto, no se preocupen diciendo, ¿qué comeremos? Y ahorita ya son las 11:43 y estamos pensando, la tripa ya se está comiendo la otra, ¿verdad? Y vamos a ir a comer ahorita. Dice, no se preocupen, ¿qué comeremos? ¿O qué beberemos? ¿O con qué nos vestiremos? Sean honestos, esposos, maridos que están aquí. ¿Cuánto se tarda a veces tu esposa en arreglarse? No quiero causar problemas, no quiero hacer consejería matrimonial, nomás
aproximadamente, más de media hora vamos a decir, ¿verdad? Dice, no, Él es el que se tarda más. Dice aquí, no te preocupes de qué te vas a vestir. 32. Porque los gentiles, los no creyentes, buscan ansiosamente todas estas cosas, que el Padre Celestial sabe que ustedes necesitan todas estas cosas. Pero aquí está. ¿Quieres provisión de Dios? Busca primero su reino y su justicia. ¿Y qué? Todas estas cosas les serán añadidas. Esto no quiere decir que vas a andar con marca Gucci. A lo mejor vas a andar con marca Fuchi, porque es piratita, ¿eh? Pero Dios se va a proveer. Eso se lo robé a mi pastor, siempre dice eso. Marca Fuchi. Un ejemplo. Desde que tuve 18 años, yo llegué al Evangelio y por aproximadamente 5 o 6 años toda la ropa que yo tenía era regalada. Que me regalaban. Era de lo que tenían ahí para la gente más necesitada. Mi pastor me enseñó esto, hay que darle a los de la iglesia también, hay que cuidarlos. Y él me daba, mira Manuel, este saco nuevo, mira, cuesta $100, pero alguien me lo regaló, regalo para ti. Dios me dio provisión ahí en ese momento. Ahora que no trabajamos por el coronavirus, pensé que nos iban a pagar, ¿verdad? Nuestros empleos. Y no nos pagaron. Nos quedamos dos semanas sin dinero. Y milagrosamente no lo buscamos. Alguien nos dio un sobrecito que ni vive en Texas. Nos dio un sobrecito. Aquí está provisión. Y fue exactamente lo que hubiéramos ganado en esas 2 semanas. Dice, porque creemos en ustedes, pastor. Que no les falte nada. Aquí está. No lo digo pidiendo, no lo digo buscando de ustedes, hermanos. Digo solamente que Dios se encarga de los que cuidan de su reino. ¿Tienes miedo que te va a faltar? Sírvele. Y es cierto que van a haber momentos de pobreza, tal vez. Jesús dice, yo no tengo dónde dormir hoy. Cuando vinieron a cobrarle impuestos, tuvo que hacer un milagro con un pez y sacar una moneda de un pez, pero aún así provió para lo que necesitaba. Es que no te preocupes. Si Dios pudo alimentar 25,000 personas con un sándwich, por decirlo así, Dios nos puede proveer a nosotros. Pero ese no es el punto. Ese no es el punto de este milagro. No es para decirnos que Dios nos puede dar, ya lo sabemos. El punto de este milagro era para decir, Jesús no es solamente alguien que hace milagros, Jesús es el creador. Jesús es el que sustenta el universo con su palabra. Y lo demuestra en el siguiente milagro, en el quinto milagro que nos demuestra el Evangelio de Juan. Jesús camina sobre el agua. Juan 6, 16 al 21. Dice así, al atardecer, sus discípulos bajaron hasta el mar y subiendo en una barca se dirigieron al otro lado del mar hacia Capernaum. Ya había oscurecido y Jesús todavía no había venido a donde ellos estaban. O sea, Jesús los mandó, váyanse al otro lado, por ahí nos vemos. Y el mar estaba agitado porque soplaba un fuerte viento. Cuando habían remado unos 25 o 30 estadios, 4 o 5 kilómetros, vieron a Jesús caminando sobre el mar y que se acercaba a la barca. Y se asustaron. Pero Él les dijo, soy yo, no teman. Subrayen eso en sus Biblias. Entonces ellos querían recibir a Jesús en la barca, pero la barca llegó enseguida a la tierra a donde iban. ¿Qué pasó aquí? Jesús, al ver que esta multitud lo quería hacer rey a la fuerza, dice, no, yo no vine para eso. ¿Y qué lección en humildad nos da Jesús? A los que nos creemos líderes, nos creemos gente importante en la iglesia. Dice, yo no vine para eso. Yo tengo un propósito. Jesús vino a morir en la cruz. Así que se aparta, se va. Y manda a sus discípulos adelante a Capernaum para iniciar un nuevo ministerio en esa ciudad. Así que vamos a ver una imagen aquí. Esto es el mar de Galilea. Cuando pensamos el mar de Galilea nos pensamos como la resaca que está aquí, ¿verdad? Eso no es el mar de Galilea. El mar de Galilea era extenso, 33 millas. En kilómetros, ¿cuánto es? ¿Quién sabe de conversión kilómetros a millas? 33 millas, unos 50, 60 kilómetros, por decirlo así. Y este mar, si lo ve, hay mucho monte alrededor, hasta montañas, porque este mar estaba a 700 pies bajo el nivel del mar. Era un mar que estaba abajo del resto del agua. Así que, ¿qué pasaba aquí? En este mar de Galilea
pasaban muchas tormentas. Venía el aire de las montañas hacia abajo, venía el calor de abajo hacia arriba, se hacían muchas tormentas continuamente ahí. Y un par de cosas. Dice que mientras ellos iban en la barca de noche, Jesús no estaba con ellos, pero les había mandado, crucen al otro lado, nos vemos por allá. La fe les hubiera dicho, a pesar de la tormenta vamos a llegar, pero les faltó fe. Tuvieron miedo. Vemos aquí que también Él se apartó y es cuando inició la tormenta. Dice que el mar estaba agitado, soplaba muy fuerte. Esto era como un pequeño huracán allí en ese mar. Y para las barcas antiguas, imagínense, esto era muerte, era destrucción. Estaban en medio de una tormenta y dice que de noche vieron a Jesús caminando hacia ellos. Otro evangelio que cuenta esta misma historia nos dice que ellos pensaban que era un fantasma, que era un espíritu que venía a atormentarlos. No lo reconocieron inmediatamente. Y vemos algo interesante aquí. Jesús camina sobre el agua. Así como Jesús le dijo al agua que se convirtiera en vino, ahora Jesús camina sobre el agua. Si recordamos en Génesis capítulo 1, dice que en el principio Dios creó los cielos, la tierra, todo era oscuro y dice que el Espíritu de Dios andaba sobre las aguas. Y ahora el Hijo de Dios también anda sobre las aguas. Muy interesante. Vea conmigo en Mateo 14, un relato paralelo a lo que acabamos de leer. Aquí Mateo nos da más detalles acerca de este milagro de Jesús caminando sobre el agua. Mateo 14, 28 al 32 nos demuestra que Pedro también caminó con Jesús. Así que en medio del gritadero, puedo imaginarme, estos hombres profesionales, pescadores, ya sabían lo que eran las tormentas, jamás habían visto algo así. Dice esto: al ver a Jesús, Pedro le respondió, Señor, si eres tú, mándame que vaya a ti sobre las aguas. Esto en realidad es fe. Jesús, si eres tú, yo sé que tienes el poder para hacerme caminar sobre el agua. 29. Ven, le dijo Jesús. Y descendiendo Pedro de la barca, caminó también sobre las aguas y fue hacia Jesús. Esto es imposible. Yo escuché a algunos críticos diciendo, no, es porque se congeló el agua y pudieron caminar. Muy caliente esa temporada, no se pudo haber congelado el agua de un mar. Dice esto, 30. Pero viendo la fuerza del viento, tuvo miedo. Y empezando a hundirse, gritó, Señor, sálvame. Dice que mientras mantenía los ojos en Jesús, él podría caminar en el agua. Cuando quitó su vista de Jesús y empezó a ver la tormenta y tener miedo, dice que se empezó a hundir. Ahora no te vengo a decir que mantén tus ojos en Jesús y nunca te vas a hundir, hermano. Amén, aleluya. No te vengo a decir eso. Vengo a decirte que el Dios que tiene el poder de crear el agua, también puede mandar al agua que no te permita hundirte. Es lo que estaba pasando aquí con Pedro. Era un milagro para demostrar a sus propios discípulos que Él era el Salvador. Y una nota ahí. Esto de Señor, sálvame, de verdad es el corazón de cada creyente. Un creyente verdadero no viene, Señor, dame. O por ahí como vi en Facebook, dice los cristianos que son como los borregos. Dame, bendíceme, cuídame. Dice, Señor, sálvame. 31. Al instante Jesús, extendiendo la mano, lo sostuvo y le dijo, lo levanta del agua, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Qué gran lección ahí, que jamás debemos dudar de Dios. Cuando ellos subieron a la barca, el viento se calmó y en Juan 6 nos dice que al instante la barca llegó a donde tenían que ir. Otro milagro sucedió ahí. Inmediatamente se transportó la barca al otro lado. Apenas llevaban 2 millas y eran 33, inmediatamente llegaron al otro lado. Un par de cosas aquí. Nuestra fe debe ser puesta a prueba. Y con esto vamos a empezar a terminar aquí. Santiago 1 nos dice, tengan por sumo gozo, hermanos míos, cuando se hallen en diversas pruebas. Y hago una pregunta, ¿qué prueba estamos viviendo? ¿Qué pruebas estamos viviendo?
Dice, tengan por gozo, hermanos míos, cuando se hallan en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de su fe produce, ¿qué? Paciencia. Y que la paciencia tenga su perfecto resultado para que sean perfectos y completos sin que nada les falte. Siempre decimos esto como broma, pero no es cierto. Señor, dame paciencia y te da una prueba. Es bíblico. Dame paciencia, Señor. Pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba produce paciencia. Lo que Dios más nos quiere enseñar en esta vida corta es paciencia. Porque usted y yo, hasta ahorita mismo, ya va a acabar este brother porque tengo hambre. No sabemos lo que es paciencia. Creemos, sí, voy a ir al cielo. Pero todavía falta mucho. Señor, ¿no puedes venir hoy? Y el Señor, ¿y tu vecino también hay que salvar? No. Llévame, por favor. Ahí te arreglas tú con él. No tenemos paciencia. Señor, que yo quiero ser papá, quiero tener hijos y una familia, pero apenas estoy solo, tengo 20 años, estoy trabajando en Walmart. ¿Cuándo va a llegar? Paciencia. Que el Señor va a venir, dice, con un galardón, con bendición para sus hijos. ¿Cuándo? Paciencia. Por eso dice, aguanta hasta el final. Solamente el que corre la carrera y termina es el que se lleva el premio. No te canses. No nos cansemos de confiar en este Dios. Primera de Pedro, el que se estaba hundiendo, dice esto. Él aprendió de su prueba. Primera de Pedro 1 dice esto. Mediante la fe, ustedes son protegidos por el poder de Dios para la salvación que está preparada para ser revelada ¿cuándo? Versículo 5. Una vez más. Para la salvación que está preparada para ser revelada ¿cuándo? En el último tiempo. Me han preguntado, pastor, ya estamos en los últimos tiempos, la marca de la bestia, Elon Musk puede ser el anticristo porque todos lo quieren. O sea, los últimos tiempos iniciaron cuando Jesús regresó al cielo. Ahí inició el último tiempo. 6. En lo cual ustedes se regocijan grandemente, aunque ahora, por un poco de tiempo, si es necesario, sean afligidos con diversas pruebas. ¿Sabes lo que Dios considera un poco tiempo? Tu vida aquí en la tierra. 60, 70 años. Tristemente, cuando fallece un niño, se cortó la vida, decimos esto, se cortó su vida. Pero Dios es eterno. El tiempo no afecta a Dios. Para Dios, como dice la Biblia, un día es como 1000 años. Y al revés también, 1000 años son como un día. Entonces, dice aquí, por un poco de tiempo, si es necesario, vamos a sufrir diversas pruebas. 7. Para que la prueba de fe de ustedes, más preciosa que el oro que perece, aunque probada por fuego, sea hallada que resulta en alabanza, gloria y en honor en la revelación de Jesucristo. ¿Qué es lo más valioso que tienes tú? Tu fe. No tu carro, que si es del año, nomás saliendo del car lot, ya perdió valor, $15,000. Fácil. No tu casa, que a veces se cae por la lluvia, las tormentas, se cae a pedazos, ya perdió valor. No tu degree de la universidad, que sí te puede dar una entrevista, pero no es garantizado que te dé el trabajo. Ha perdido su valor. Dice, lo más precioso, más que el oro, es tu fe. La fe de ustedes. 8. A este Jesús, quien sin haber visto ustedes lo aman. ¿Y cuántos, dígame con una fuerte voz, por favor, cuántos de ustedes aman a nuestro Dios? Aunque lo aman sin haberlo visto, y quien ahora no ven, pero creen en Él, y se regocijan grandemente con gozo inefable, lleno de gloria, obteniendo como resultado de la fe, ¿qué? La salvación de nuestras almas. Jesús hizo estos milagros, Jesús alimentó a estas personas, pero Él les quería dar salvación. Ellos lo rechazaban. Ellos no querían salvación. A mí qué me importa esas cosas de la iglesia. Dame de comer. Cuando empezó lo del coronavirus, estuvimos dando cajas de comida. Como todas las demás iglesias, también nos ofrecieron cajas para regalar.
Y sí, lo hicimos por un par de semanas. Pero nos dimos cuenta que venía una persona y en su carro ya tenía 5 cajas de otras iglesias. Ahora venía por la sexta. Y le queríamos hablar de Cristo, orar. ¿Podemos orar? No, no tengo tiempo, es que tengo que ir a otra iglesia. Decidimos como iglesia ya no dar cajas de comida. ¿Es malo alimentar a las personas? No. ¿Es malo darles ropa a los necesitados? Claro que no. Pero si solamente estamos haciendo eso, no estamos cumpliendo la misión de Dios. No nos mandó Cristo a este mundo para hacer caridad. No nos mandó a este mundo para solamente alimentar a las personas. Como iglesia nos ha enviado a este mundo para ser evangelistas, para ser discípulos de las naciones. Y sí, proveyendo sus necesidades, pero más importante, la salvación de sus almas. Y termino con esto, Jeremías 32. Nos dice Dios, yo soy el Señor, el Dios de toda carne. Léalo conmigo. ¿Habrá algo imposible para mí? Una pregunta retórica. No, no hay nada imposible para Dios. Nada. Para Dios no es difícil calmar una tormenta. No es difícil para Dios sanar un cáncer. Lo que nosotros vemos como imposible, fácil para Dios. ¿Qué es lo que sí dijo Dios que es casi imposible? Que un rico entre al cielo. Que una persona que ya tiene todo quiera confiar en Dios. Pero hasta eso que fue imposible, lo hizo posible. Por medio de la cruz de su Hijo. Así que, ¿qué podemos concluir en esto? ¿Cómo podemos terminar este mensaje? Que a pesar de los milagros, multitudes no le creyeron. Aquellos mismos que lo seguían y decían, danos de comer, después le decían, crucifíquenlo, crucifíquenlo. Dudaron, no creyeron. Y hasta Judas, que estuvo viendo todo esto, no creyó. Así que nos anima la palabra de Dios, que no seamos como las multitudes, que quieren, pero no quieren compromiso, sino confiemos en Él. Hagamos compromiso con Dios, un pacto con nuestro Dios, que Él nos está buscando a nosotros. Y no dudemos, sino creamos en aquel que puede hacer lo imposible. Vamos a orar. Padre Santo, gracias por tu palabra, gracias por tu mensaje, gracias por lo que nos permites ver el día de hoy. Ayúdanos, Señor, a ser agradecidos contigo, a confiar en ti para nuestra provisión diaria. Y, Señor, ayúdanos a no confiar en nuestras propias fuerzas. No somos capaces de salvar a nosotros mismos. Gracias, Señor, por permitir que se hubiera escrito esto, Señor, para poder leerlo el día de hoy. Creemos que tú eres quien tú dijiste. Tú eres el Hijo de Dios. Tú eres Dios hecho carne. Tú eres el Salvador del mundo. Más que un profeta, más que un hacedor de milagros, tú eres Dios. Confiamos en ti. Y ahora, Señor, al prepararnos para tomar de tu cena, te pedimos que nos ayudes a recordar tu sacrificio, tu muerte, tu crucifixión. Que todo esto, Señor, fue para tu gloria y nuestro beneficio. Que tú nos has salvado porque fue quebrado tu cuerpo, fue derramada tu sangre y hoy vives para darnos salvación. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.